Imagínatelo, estás en una fiesta, rodeado de amigos, pero te falta algo. Te das cuenta de que, aunque estás físicamente allí, la gente no parece reparar en ti. El ruido de las conversaciones a tu alrededor solo refuerza el vacío que sientes en tu interior. ¿Has estado alguna vez en un lugar así, donde te sientes invisible, como si todo el mundo estuviera más preocupado por su propia vida que por la tuya? El dolor de ser olvidado, de no ser valorado, es un sentimiento que muchos hemos experimentado, y es difícil no querer que cambie. Pero, ¿y si te dijera que la clave para no solo ser recordado, sino deseado y sentido, reside en algo sobre lo que tienes un control total? Algo mucho más poderoso que cualquier esfuerzo por agradar a los demás. No estoy hablando de cambiar tu personalidad o de convertirte en alguien que no eres, sino de adoptar una mentalidad que transformará la forma en que la gente te ve y te echa de menos. Voy a contarte la historia de Marcos, un amigo que pasó por una experiencia que podría haber sido la tuya. Marcos siempre fue el tipo de persona que daba demasiado de sí a los demás, siempre haciendo favores, sacrificándose para agradar, pero en el fondo sintiéndose agotado y, aún más, invisible. Un día empezó a darse cuenta de que, a pesar de dar lo mejor de sí mismo, la gente ni siquiera se acordaba de él cuando no estaba. El dolor de sentirse desapercibido le consumía, hasta que descubrió el poder del estoicismo y el profundo impacto que 4 principios podían tener en su vida. El cambio no fue inmediato, pero con el tiempo Mark se convirtió en alguien a quien, cuando no estaba, era imposible olvidar. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿cómo puedo conseguirlo? Entiendo ese dolor, porque es real, y la respuesta no está en esforzarse más o en intentar agradar a los demás. Está en algo mucho más profundo y significativo. Aplicando estos 4 principios estoicos, aprenderás a conseguir algo que pocos pueden lograr, la capacidad de ser tan increíble que, incluso cuando no estás, tu ausencia resulte imposible de ignorar. No se trata de ser el centro de atención todo el tiempo, sino de desarrollar una fuerza interior tan sólida que, cuando la gente te eche de menos, te busque de forma natural. ¿Estás preparado para entender cómo? Descubramos estas prácticas que te harán inolvidable, no por lo que haces, sino por cómo te conviertes, por dentro y por fuera. Antes de empezar, comprueba si ya estás suscrito al canal. Si no es así, suscríbete ahora, porque en los próximos videos aprenderás a aplicar los principios estoicos para transformar tus relaciones y tu vida. Vamos al contenido del video. Liberar el deseo de control. La clave de la serenidad y la autonomía. Imagina vivir una vida en la que cada momento depende exclusivamente de cómo resultan las cosas a tu alrededor. Suena agotador, ¿verdad? Esa es la carga que llevamos cuando intentamos controlar lo que está fuera de nuestro alcance. El estoicismo, una filosofía atemporal defendida por pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, nos ofrece un poderoso antídoto contra esta trampa: liberarnos del deseo de control. No se trata de rendirse o conformarse, sino de aprender a distinguir entre lo que está a nuestro alcance y lo que no. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo resumió con brutal sencillez: algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Las cosas en las que podemos influir son nuestras elecciones, opiniones y acciones. Las cosas que escapan a nuestro poder son los acontecimientos externos, las actitudes de los demás e incluso los resultados de nuestros esfuerzos. Cuando comprendemos esta división, nos quitamos un enorme peso de encima. Ya no tenemos que luchar contra la corriente, sino aprender a navegar por ella. Ahora visualiza la siguiente escena. Estás en medio de una tormenta en alta mar. Es imposible controlar el viento o el movimiento de las olas, pero tienes un control total sobre el timón del barco. Es esta metáfora la que guía el principio de abandonar el deseo de control. A menudo gastamos energía intentando influir en lo que está fuera de nosotros, ya sean decisiones de otras personas o circunstancias incontrolables. Cuanto más luchamos, más sufrimos. Piensa en Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó Roma en tiempos de caos. Se enfrentó a guerras, plagas y traiciones, pero encontró el equilibrio en su filosofía. En sus escritos del libro Meditaciones, reflexionaba:
tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Comprendió que la verdadera libertad reside en elegir cómo reaccionamos ante lo que ocurre, en lugar de intentar cambiar lo incontrolable. Liberarse del deseo de control no significa pasividad. Al contrario, se trata de actuar con propósito allí donde realmente podemos marcar la diferencia. Cuando aceptamos que no todo depende de nosotros, podemos centrarnos en lo que está a nuestro alcance, nuestras actitudes, comportamientos y decisiones. Esto no solo reduce la frustración, sino que también aumenta la eficacia, ya que nuestra energía se dirige de forma más inteligente. Imagina una relación. Quizá ya hayas intentado cambiar a alguien, moldear su comportamiento, ajustar sus actitudes o incluso controlar sus decisiones. Sin embargo, el resultado es casi siempre el opuesto al deseado. El estoicismo enseña que, en lugar de agotarnos intentando cambiar a la otra persona, podemos cambiar nuestra forma de relacionarnos. Esto transforma la dinámica. Aceptar a las personas tal y como son y decidir cómo reaccionar crea una conexión más honesta. Paradójicamente, inspira un cambio genuino en la otra persona, pero no porque se lo hayas exigido, sino porque le has dado espacio para que se produzca de forma natural. Otro ejemplo es la búsqueda de resultados. Ya sea en el trabajo o en un proyecto personal, es común el deseo de controlar todos los aspectos para garantizar el éxito. Sin embargo, el estoicismo nos invita a centrarnos en el proceso, no en el resultado. Séneca escribió: "La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad". Tú pones de tu parte, estudias, te dedicas, trabajas duro, pero el resultado final está en manos del universo. Cuando interiorizamos esta idea, nos quitamos un enorme peso de encima. El miedo al fracaso desaparece, porque entendemos que el mérito está en intentarlo, no solo en ganar. Además, aceptar el flujo natural de la vida nos enseña paciencia y resiliencia. Cuando algo sale mal, en lugar de resistirnos o lamentarlo, podemos buscar la lección en la adversidad. No se trata de resignación, sino de una invitación a adaptarse. Imagina que pierdes una oportunidad que considerabas crucial. En lugar de desesperarte, puedes preguntarte: ¿qué puedo aprender aquí? ¿Cómo puede esto prepararme para algo más grande? Esta perspectiva cambia por completo nuestra forma de afrontar los retos. En el mundo actual, donde las redes sociales nos animan a comparar nuestras vidas con las de los demás, el deseo de control aumenta aún más. Queremos influir en cómo nos ven, cómo nos evalúan e incluso cómo nos recuerdan. Sin embargo, cuando abandonamos esta obsesión, redescubrimos la libertad de ser auténticos. Al alinear nuestras acciones con nuestros valores, en lugar de intentar cumplir las expectativas de los demás, empezamos a vivir de una forma más ligera y significativa. Liberarse del deseo de control es, en última instancia, un acto de valentía. Requiere admitir que no somos omnipotentes y que nos parece bien. Significa confiar en el proceso de la vida, aceptar lo que venga y mantenernos firmes en lo que realmente importa, nuestros valores y nuestras elecciones. Esta es la esencia del estoicismo, una filosofía que no solo nos enseña a sobrevivir, sino a prosperar en medio de las incertidumbres de la existencia. Dar prioridad al crecimiento personal frente a la validación externa. El camino hacia la verdadera autonomía imagina a un hombre que dedica todos sus esfuerzos a complacer a los demás, buscando aprobación para cada decisión que toma. Moldea su vida para satisfacer las expectativas externas, pero nunca encuentra la paz interior. Esta búsqueda incesante de validación, común en muchos, es una trampa que el estoicismo nos enseña a evitar. Dar prioridad al desarrollo personal sobre la necesidad de complacer a los demás no solo es liberador, sino esencial para construir una vida con propósito y sentido. Los estoicos creían que la verdadera felicidad reside en el cultivo del carácter y las virtudes. Marco Aurelio, que gobernó el mayor imperio de su época, reflexionó profundamente sobre esta idea. Escribió: "No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno". Este mensaje es claro. En lugar de buscar la aprobación externa para confirmar tu valía, céntrate en convertirte en alguien íntegro,
sabio y valiente. Depender de la validación externa crea una vida basada en la inestabilidad. Cuando nuestras acciones están motivadas por el deseo de agradar o impresionar, nos volvemos vulnerables a las opiniones de los demás, que a menudo son contradictorias o imposibles de satisfacer. Es como construir una casa sobre arenas movedizas. En cambio, cuando nos centramos en el crecimiento personal y los valores internos, los cimientos de nuestra existencia se vuelven sólidos e inquebrantables. Para entender el impacto práctico de este cambio de perspectiva, pensemos en alguien que se prepara para una entrevista de trabajo. Algunas personas invierten todas sus energías en predecir lo que el entrevistador quiere oír, ensayando respuestas que suenen perfectas. Otros, sin embargo, trabajan para alinear sus habilidades y experiencia con aquello en lo que realmente creen. El segundo grupo, que prioriza la autenticidad y el autoconocimiento, suele transmitir más confianza y acaba obteniendo mejores resultados, no porque hayan intentado agradar, sino porque se han centrado en su esencia. Séneca, uno de los filósofos estoicos más influyentes, nos recuerda que el hombre que busca la aprobación de todos se pierde a sí mismo. Sugiere que al dedicarnos al autoconocimiento y a la mejora interior, atraemos de forma natural a quienes comparten nuestros valores. Las personas que reconocen su autenticidad conectan de forma más genuina, creando relaciones que no dependen de actuaciones o máscaras. En la práctica, dar prioridad al autocrecimiento requiere un ejercicio continuo de reflexión. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores fundamentales? ¿Vivo de acuerdo con ellos o dejo que el juicio de los demás guíe mis decisiones? Estas preguntas ayudan a redirigir tu atención de lo externo a lo interno, liberándote de las ataduras de las opiniones ajenas. Es importante recordar que dar prioridad al crecimiento personal no significa ignorar a los demás o ser egoísta. Al contrario, al invertir en ti mismo, te conviertes en una versión más completa de ti mismo, capaz de hacer una contribución más significativa al mundo que te rodea. Forjar el carácter a través de la sabiduría, el valor y la justicia crea un impacto que trasciende la necesidad de agradar. Marco Aurelio también abordó esta idea en sus meditaciones, diciendo: sé como la roca contra la que rompen continuamente las olas, pero que permanece inamovible. Este consejo nos anima a buscar la estabilidad interior, independientemente de las turbulencias exteriores. Cuando te conviertes en esa roca, los demás empiezan a admirar tu fuerza y autenticidad, no porque hayas buscado su validación, sino porque te has convertido en alguien digno de respeto. Sin embargo, para vivir así hace falta valor. La presión por seguir las tendencias, cumplir las expectativas y conformarse es inmensa, pero al desafiar estas presiones, creas una vida que refleja quién eres realmente. Esta autenticidad es poco frecuente y por eso resulta tan atractiva. Un ejemplo moderno de ello son los líderes que destacan no por intentar agradar a todo el mundo, sino por mantenerse firmes en sus convicciones. Pensemos en figuras que se enfrentaron a la crítica o a la resistencia por defender lo que creían correcto. Se ganaron el respeto no porque se dieran a presiones externas, sino porque priorizaron la integridad sobre la aceptación. A lo largo de la historia, muchas personas que han seguido las enseñanzas estoicas han descubierto que el respeto y la admiración genuinos son el resultado de un compromiso inquebrantable con tus valores. Cuando dejas de buscar la validación de los demás, te das cuenta de que ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti para sentirte completo. Al dar prioridad al crecimiento interno, también empiezas a ver el éxito de otra manera. Ya no se mide por la cantidad de aplausos que recibes, sino que se define por la alineación entre tus acciones y tus principios. Este cambio de perspectiva transforma tu forma de vivir, ya que no trabajas para impresionar, sino para expresar lo mejor de ti mismo. Concluir que la validación externa es innecesaria es liberador. El estoicismo nos enseña que la verdadera realización viene de dentro y que el desarrollo personal es el único camino hacia una vida plena. Siguiendo este principio, no solo ganarás paz interior, sino que también te convertirás en un poderoso ejemplo de autenticidad y fortaleza para todos los que te rodean. Cultivar la independencia y la resistencia emocional, la fuerza interior. La vida es impredecible,
Las situaciones que escapan a nuestro control surgen sin previo aviso, poniendo a prueba nuestra estabilidad emocional y nuestra capacidad de reacción. Los estoicos, conscientes de esta realidad, enseñaban que no tenemos poder sobre los acontecimientos externos, pero sí podemos dominar nuestras respuestas ante ellos. Esta enseñanza, a la vez sencilla y profunda, nos invita a cultivar la independencia emocional y la resiliencia, pilares que nos permiten afrontar los altibajos de la existencia con equilibrio y fortaleza. La independencia emocional comienza con la toma de conciencia de que somos responsables de nuestras reacciones, no de las circunstancias. Imaginemos una tormenta repentina, no pide permiso para suceder, ni se preocupa por el impacto que causa. Aún así, algunos se desesperan, mientras que otros buscan refugio con calma. La diferencia no está en la tormenta, sino en cómo cada persona elige reaccionar. Séneca, uno de los estoicos más destacados, decía que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellos. Al interiorizar esta idea, aprendemos a filtrar nuestras emociones, impidiendo que los factores externos determinen nuestro estado de ánimo. Esta práctica requiere una vigilancia constante, pero la recompensa es inconmensurable: calma frente al caos y libertad en un mundo lleno de incertidumbre. Cultivar la resiliencia emocional también significa aceptar la fugacidad de la vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba a menudo sobre la naturaleza pasajera de todas las cosas. Escribió: todo lo que sucede, sucede como debe, y si observas con atención, verás que es así. Aceptar la impermanencia no significa resignarse, sino abrazar la realidad con valentía y determinación. En la práctica, esto se traduce en un enfoque equilibrado de los retos. Cuando algo va mal, es habitual sentirse abrumado por pensamientos como «esto no debería estar pasando» o «no puedo afrontarlo». El estoicismo nos enseña a replantear estas ideas preguntándonos: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿O cómo puedo actuar sabiamente en este momento? Este cambio de perspectiva transforma los obstáculos en oportunidades de crecimiento. Otro aspecto crucial de la independencia emocional es reconocer que nuestras emociones no deben reprimirse, sino comprenderse. A menudo vemos la vulnerabilidad como debilidad, pero los estoicos nos recuerdan que es en la aceptación honesta de nuestros sentimientos donde reside la verdadera fuerza. Al reconocer una emoción, como la ira o la tristeza, podemos analizarla sin dejarnos abrumar por ella. Un ejemplo actual es el de los deportistas de alto rendimiento. Se enfrentan a una presión inmensa, pero los que tienen más éxito no dejan que el miedo al fracaso o el deseo de ganar les consuman. Por el contrario, siguen centrados en el proceso, aceptando los resultados como parte de un aprendizaje continuo. Este equilibrio emocional, fruto de la práctica constante, refleja la esencia de las enseñanzas estoicas. La independencia emocional también fortalece las relaciones. Cuando no dependemos excesivamente de los demás para obtener validación o seguridad, creamos conexiones más sanas y respetuosas. Es una forma de amor verdadero, en el que dos personas comparten sus caminos sin perderse el uno en el otro. Epicteto, otro gran nombre del estoicismo, aconsejaba: recuerda que no eres indispensable para nadie. Concéntrate en ser una buena compañía, no una necesidad. La resiliencia emocional, por su parte, nos ayuda a navegar por los constantes cambios de la vida. Las pérdidas, las decepciones y los retos son inevitables, pero la forma en que los afrontamos define en quién nos convertimos. Cultivar esta fuerza interior no es un acto aislado, sino un hábito que se construye con el tiempo. Una forma eficaz de desarrollar la resiliencia es practicar la gratitud. Aunque suene contradictorio, centrarse en lo positivo, incluso en medio de las dificultades, nos da la energía que necesitamos para seguir adelante. Esta práctica no consiste en ignorar el dolor, sino en encontrar el equilibrio, reconociendo lo que aún tenemos. Además, es esencial recordar que cultivar la independencia y la resiliencia emocional no es un viaje solitario. Aunque la fuerza interior es individual, los estoicos también hacían hincapié en el valor de la comunidad. Rodearnos de personas que comparten valores similares y buscan el crecimiento personal refuerza nuestra capacidad para afrontar la adversidad.
Al integrar estas lecciones en la vida cotidiana, empezamos a sentirnos más preparados para afrontar los inevitables altibajos de la existencia. Nos volvemos menos reactivos, más reflexivos y profundamente conectados con lo que realmente importa. Esta lenta pero poderosa transformación es la esencia del estoicismo aplicado a la vida moderna. Al final, la independencia emocional y la resiliencia no nos alejan del mundo, al contrario, nos hacen más capaces de vivir plenamente. Aprendemos a aceptar lo que no podemos cambiar, a responder sabiamente a lo que podemos influir y a encontrar la paz en lo que está fuera de nuestro alcance. Crear una vida con sentido, un camino alineado con los valores fundamentales. ¿Por qué merece la pena vivir? Esta pregunta resuena a través de los tiempos, instigando profundas reflexiones sobre el propósito y el significado. En el estoicismo, la respuesta reside en la coherencia entre las acciones y los principios fundamentales, en la dedicación a lo que realmente importa y en la búsqueda de una existencia rica en propósitos. Esta alineación no solo nos orienta, sino que también nos fortalece para afrontar los inevitables retos del camino. Séneca, uno de los grandes maestros estoicos, sostenía que vivir una vida con sentido requería claridad de valores y compromiso con ellos. Para él, la felicidad consiste en vivir de acuerdo con la propia naturaleza. Esta idea nos invita a examinar nuestras motivaciones más profundas, preguntándonos si nuestras elecciones reflejan lo que realmente valoramos o si solo estamos reaccionando a expectativas externas. Crear una vida con sentido empieza por identificar nuestros principios fundamentales. Estos valores pueden ser la honradez, la compasión, la justicia o el valor, pero lo importante es que sean auténticos y personales. Para Marco Aurelio, la integridad no era negociable. A menudo escribía sobre la necesidad de actuar de acuerdo con el bien mayor, incluso cuando era difícil o impopular. Esta coherencia es la base de una existencia plena. Cuando nuestras acciones están en consonancia con nuestros valores, sentimos paz, incluso en medio de las dificultades. Un ejemplo moderno de ello son las personas que dedican su vida a causas significativas, como la protección del medio ambiente o los derechos humanos. Aunque se enfrentan a enormes retos, encuentran un propósito en sus decisiones, lo que les da energía para seguir adelante. Pero vivir de acuerdo con nuestros valores no significa ignorar los placeres o evitar los momentos de alegría. El estoicismo no predica una vida de austeridad, sino de equilibrio. Para Séneca, el secreto consistía en disfrutar de las cosas buenas de la vida sin depender de ellas. Escribió: "La verdadera riqueza no consiste en tener mucho, sino en desear poco". Este consejo nos anima a buscar el placer de forma consciente y en consonancia con lo que realmente importa. Otro aspecto fundamental para crear una vida con sentido es contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Epicteto enseñó que el propósito de la vida no es solo satisfacer los deseos individuales, sino también servir a la humanidad. Esto puede manifestarse en pequeñas acciones cotidianas, como ayudar a un vecino, o en empresas grandiosas, como liderar el cambio social. Lo importante es reconocer que nuestras acciones repercuten en el mundo que nos rodea. Esta búsqueda de sentido no está exenta de dificultades. A veces nos enfrentamos a decisiones difíciles que ponen a prueba nuestro compromiso con nuestros valores. En momentos así, los estoicos aconsejaban la práctica de la visualización negativa, una técnica que consiste en imaginar los peores escenarios posibles para preparar la mente y reforzar la resiliencia. Esta práctica, paradójicamente, nos ayuda a valorar lo que tenemos y a actuar con valentía ante la adversidad. Además, crear una vida con sentido requiere paciencia y flexibilidad. El viaje no es lineal y a menudo necesitamos ajustar nuestros objetivos y prioridades. Marco Aurelio reflexionó sobre ello cuando escribió: "Acepta lo que te depara el destino y adáptate al flujo de la naturaleza". Esta aceptación no es resignación, sino una forma de encontrar la armonía en medio de los cambios inevitables de la vida. También es esencial recordar que el sentido no es algo que encontramos, sino algo que creamos. Está en las elecciones que hacemos cada día, las relaciones que construimos y las experiencias que buscamos. Es un proceso activo que requiere reflexión e intención constantes. Por último,
El estoicismo nos enseña que crear una vida con sentido es un acto de valentía. Requiere que nos enfrentemos a nuestros miedos, dejemos ir las ilusiones y abracemos la verdad de lo que somos. Es una llamada a vivir con autenticidad, incluso cuando eso significa ir contracorriente. Al recorrer este camino, descubrimos que el sentido no reside en alcanzar una meta final, sino en vivir de un modo coherente con nuestros valores en cada momento. Esta es la verdadera esencia de una vida bien vivida, una existencia que refleja propósito, equilibrio y conexión. Entonces, ¿has oído hablar de cómo hacer que la gente te eche de menos utilizando principios estoicos? ¿Sabías que es totalmente posible? Dime en los comentarios si lo has experimentado o si conoces a alguien que lo haya hecho. Te ayudaré en los comentarios. Y aquí estamos, al final de este viaje. Ahora, con estos 4 principios estoicos en mente, tienes las herramientas que necesitas para crear un impacto duradero en las vidas de las personas que te rodean. No se trata de ser el favorito de todo el mundo o el más carismático. No se trata de forzar tu presencia, sino de cultivar algo mucho más profundo y genuino. No necesitas perseguir la validación de los demás, porque cuando apliques estos principios, tu ausencia se sentirá tan intensamente que será imposible no desear tu presencia de nuevo. La verdadera magia reside en comprender que la verdadera fuerza no proviene del control, sino de la capacidad de aceptar el flujo natural de la vida. Al dar prioridad a tu autodesarrollo, tus reacciones internas y tu independencia emocional, creas un espacio en el que, cuando estás ausente, tu valor no hace más que crecer. La gente no solo te echará de menos, sino que anhelará tu presencia porque te has convertido en alguien inquebrantable, alguien con un propósito y algo de valor real. La vida está hecha de conexiones genuinas, y cuando te dedicas a ser tu mejor yo, auténtica y estoicamente, la atracción que ejerces sobre los demás será natural. Empezarán a reconocer y valorar no solo lo que haces por ellos, sino lo que representas. Un hombre que sabe lo que vale, que tiene la confianza de su propio camino, y que, cuando se va, deja una huella que nadie puede ignorar. Ahora depende de ti. Pon en práctica estos principios y observa cómo cambia tu vida. Y recuerda, no se trata de manipular, no se trata de controlar, se trata de ser la mejor versión de ti mismo. Y eso, amigos míos, hace que echarte de menos sea una presencia constante en los corazones de aquellos que realmente importan. Gracias por verlo hasta ahora. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo los próximos contenidos. Hasta el próximo video.